Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de crochet en nuestro canal. Hoy aprenderemos a tejer el hermoso punto Filet Boxes, un diseño calado súper versátil que es perfecto para proyectos frescos y livianos. Ideal para prendas de verano, mantas delicadas o cualquier proyecto que necesite un toque de aireador. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte de ningún tutorial. Y si ya formas parte de nuestra comunidad, gracias de nuevo por estar aquí. Ahora sí, vemos la presentación del canal y comenzamos. Hola, soy Ana Carolina. Quería darles la bienvenida a mi canal de YouTube. Cats and Yarns. Antes de comenzar con el paso a paso, hablemos un poco sobre este tipo de puntos calados. Los puntos calados de malla, también conocidos como mesh, son populares por su diseño ligero y aireado. Este hermoso punto Filet Boxes combina cuadrados abiertos y cerrados del estilo filet para crear una trama elegante y versátil. Si comparamos la primera fila con la segunda, en el lugar donde había un cuadrado abierto ahora hay uno cerrado y viceversa. Van alternando, lo que genera una trama en diagonal. Si vemos la esquina en diagonal hacia arriba tenemos todos cuadrados cerrados. Y si lo hacemos al revés, tenemos todos cuadrados abiertos. ¿Ven? Ahora sí vamos a comenzar con los materiales y el paso a paso. Para la cadena base debo de tejer múltiplos de 6 puntos hasta alcanzar la medida que necesitemos en el patrón, más 3 cadenas extras. Para esta muestra elegí 12 puntos, o sea, 6 por 2 es igual a 12, más las 3 cadenas extra. En cuanto al hilado, usaré un acrílico de la línea Penguin en color arena y una aguja de 4,5 milímetros. Para comenzar todo tipo de proyecto debemos de hacer nuestro nudo deslizado. Para eso tomamos el hilado desde el extremo, generamos una lazada cruzando la parte larga por encima de la corta. Sujetamos bien y la larga la pasamos por el medio. Volvemos a agarrar esos extremos juntos y cinchamos con mucho cuidado, generando nuestro nudo deslizado. ¿Lo ven? Bien. Vamos a hacerlo otra vez. Cruzamos haciendo una lazada, introducimos por el medio, la sujetamos bien, las dos puntitas y cinchamos. Ahora introducimos en ese arito nuestro ganchillo y cinchamos para ajustarlo, de tal manera que ese nudo se deslice por el cuerpo del ganchillo. Sujetamos bien, como ven, con mi dedo y con los otros con la mano izquierda desde el nudito y podemos comenzar. Así que vamos a tejer nuestras cadenas, nuestras 12 cadenas que elegimos para esta muestra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esa es la cantidad de puntos que cubren mis medidas y ahora debemos hacer 3 cadenas más. ¿Sí? Así que hacemos 1, 2 y 3. Con esto terminamos nuestra cadena base y podemos comenzar con nuestra carrera número 1. Para eso contamos la cuarta cadena desde el ganchillo y picamos en ella tejiendo un punto alto. Enlazo el hilo, pico en la cuarta cadena
engancho el hilo y lo traigo, me quedan 3 lazadas, engancho y cierro 2, engancho y cierro 2. Luego vamos a hacer un punto alto en la cadena siguiente, porque ahí tenemos 1, acá tenemos 2 y vamos a hacer el tercero, que forma mi primer cuadrado cerrado de esta fila. Así que en la siguiente picamos y hacemos un punto alto. El cuadrado cerrado se forma por 3 puntos altos, ¿sí? Las 3 cadenas del inicio cuentan como punto. Así que ven ahí, aunque no está bien visible todavía, ese es mi cuadrado cerrado. Vamos a ver la muestra, sería ese que está ahí, ¿sí? Bueno, ahora ¿qué hacemos? 3 cadenas al aire, porque tenemos que generar el lado de arriba de ese cuadrado abierto, ¿sí? Entonces hacemos esas 3 cadenas al aire, 1, 2 y 3, saltamos 3 cadenas, que es justamente ese largo de ese cuadradito, y en la cuarta picamos y hacemos un punto alto. Engancho hebra, pico, con mucho cuidado, ahí va. Engancho y traigo, me quedan 3 lazadas y cierro de a par. Con esto genero mi cuadrado abierto. ¿Lo ven bien? Ahora lo que tenemos que hacer es repetir esta secuencia alternando un cuadrado cerrado, un cuadrado abierto, uno cerrado, uno abierto, hasta el final. El punto alto que cierra el cuadrado abierto es también el primero del cuadrado cerrado. Entonces tejo 2 puntos altos más. Uno en la cadena siguiente, pico y tejo el otro. Cierro de a par y cierro de a par. ¿Ven cómo va quedando la secuencia? Un cuadrado cerrado, uno abierto, uno cerrado, y ahora tocaría uno abierto. Así que hago 3 cadenas al aire y 3, salto 3 cadenas, 1, 2 y 3. En esa cadena, que es la cuarta, la última, lo que voy a hacer es tejer un punto alto. Siempre se tiene que terminar así, ¿sí? En esa. Entonces engancho el hilo, pico en esa cuarta cadena, traigo la hebra, me quedan 3 y cierro de a par. Yo hice 12 puntos, pero si tú haces más, igual vas a terminar de esta manera, porque tenemos una cadena fundacional con múltiplos de 6 más 3. Comparemos con la muestra más grande. Comenzamos de ese lado con uno cerrado, uno abierto, uno cerrado, alternando, pero igual que en la otra muestra termino con un cuadrado abierto y un punto alto. Así que, sin importar la cantidad de puntos, la fila se termina igual. Terminamos con ese cuadrado abierto y un punto alto. Para comenzar con la carrera 2, debo de tejer 2 cadenas de altura. Una y 2, que cuentan como el primer punto alto. Giro mi tejido y tejo 2 puntos altos en el primer espacio de 3 cadenas. Así que engancho, pico en el espacio y me quedan 3 lazadas, cierro par y cierro par. El segundo hago lo mismo. Engancho la hebra, pico en el espacio, engancho la hebra y la traigo, me quedan 3, cierro de a par y cierro de a par.
con esto formo el primer cuadrado cerrado de esta fila, que si comparo con la fila de abajo, la fila anterior, se teje lo opuesto. Vean que acá hay uno abierto y acá va uno cerrado. Continuamos. Hago 3 cadenas de separación, 3, y hago 3 puntos altos en el siguiente espacio de 3 cadenas. Ahí. Así que enhebro, pico en el espacio sujetando bien, me quedan 3, engancho y cierro 2, engancho y cierro 2. Ese es mi primer punto alto del cuadrado cerrado. ¿Ven cómo pude armar mi cuadrado abierto con esto? Tejo el segundo y tejo el tercero. Ahí va. Cierro de a par y cierro de a par. ¿Ven cómo se va formando? Si comparo con la fila de abajo, siempre tejo lo opuesto. Ahora toca tejer un cuadrado abierto. Hacemos 3 cadenas de separación. Y para cerrar este último cuadrado abierto que me toca, salto 2 puntos altos. Y en la segunda cadena de las 2 del inicio, ahí es donde tengo que picar y tejer un punto alto. Con mucho cariño la ubico bien, traigo la hebra, me quedan 3 lazadas, cierro 2 y cierro 2. Veamos cómo quedó. ¿Ven? Comparemos con la otra muestra. La segunda fila es tejer lo opuesto. Subo y cierro, ven, comparo. Abierto, cerrado, abierto y así sucesivamente. De la carrera 3 al final, hasta alcanzar esa altura que yo necesite para mi patrón, es repetir la carrera 2 tantas veces como sea necesario. Entonces, hacemos 2 cadenas al aire, 1 y 2, giro mi tejido, busco el primer espacio de la fila anterior, pico en él y hago 2 puntos altos para con ellos y las 3 cadenas del inicio formar mi primer cuadrado cerrado. Después de que le agarran la mano es súper fácil. Ahora toca hacer un abierto. ¿Sí? Hacemos 3 cadenas al aire. Voy en búsqueda de mi próximo espacio de 3 cadenas y en él voy a tejer 3 puntos altos. Recuerden siempre de sujetar la hebra que está en el ganchillo con el dedo de la mano derecha, porque a veces si no queda como muy flojo al tejer. El segundo, cierro de a par y cierro de a par. El tercero, con esto termino mi cuadrado cerrado y toca hacer el cuadrado abierto. ¿Ven cómo se forma como un damero? 3 cadenas al aire, voy a saltar los 2 primeros puntos altos y miro y ubico bien la tercera cadena del inicio de la fila anterior, pico en ella y tejo un punto alto. Fácil, ¿no? Antes de terminar, quiero darte un consejo súper útil para que tus proyectos queden perfectos. Mantén una tensión uniforme al tejer este punto, porque al ser un punto de malla, si no queda como muy chingado.
Para lograrlo, asegúrate de sujetar el hilo con suavidad sin apretar demasiado y revisa que el tamaño de los cuadrados abiertos y cerrados sea consistente. Si sientes que tu tensión varía, tómate una pausa, relaja las manos y vuelve a empezar. Recuerda que practicar es la clave para que tu tejido luzca prolijo y profesional. Con paciencia y práctica, cada vez te saldrá mejor. Y así de fácil es tejer el punto calado de malla Filet Boxes. Espero que hayas disfrutado este tutorial y si te gustó no olvides darle un like. Si te animas a tejer este punto, me encantaría ver tu creación. Puedes compartir tu proyecto en redes sociales usando el hashtag CatsandYarn o etiquetándome. Me haría muy feliz ver cómo lo aplican en sus diseños. Déjame en los comentarios qué otro punto te gustaría aprender. Nos vemos en el próximo video para seguir creando juntas con crochet. Y como siempre te digo, anímate a crear. Teje tus sueños. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.